Bueno, clase práctica número 6, página 55. Vamos a hacer este ejercicio que dice, un ascensor de masa igual a 1000 kilogramos es subido y bajado por un cable fijado en su parte superior. Calcule el módulo de la fuerza hacia arriba ejercida por el cable cuando el ascensor, en la primera situación dice, está subiendo con una aceleración de 1,50 metros por segundo al cuadrado. B sube a velocidad constante. C está bajando con aceleración de 1,50 metros por segundo al cuadrado. Y D cuando baja a velocidad constante. Bueno, vamos a hacer entonces la primera situación, que es la A. Dice que tenemos un ascensor Tenemos un ascensor que pesa, o sea, tiene una masa de 1000 kilogramos, dice. Y que es subido y bajado por un cable fijado en su parte superior. Bueno, entonces, este ascensor va a tener un peso que va a estar apuntando hacia abajo. Y en su parte superior hay un cable que le va a estar sosteniendo. ¿Sí? Entonces, aquí sería la masa, o sea, este sería el diagrama del cuerpo libre del ascensor. Aquí tenemos un cable que es el que le sube y le baja, ¿verdad? Y el peso siempre es vertical hacia abajo. Entonces todo el peso, recuerdan que peso es igual a masa por la gravedad. Esto sería la tensión en el cable. Entonces esas serían las dos fuerzas que actúan sobre el elevador. Si no hay personas dentro, ¿verdad? No está hablando de personas. Bueno, el sábado dieron, que estamos ya en dinámica, ¿verdad? Que para resolver los ejercicios que nos piden aceleración, usamos la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, que decía que la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Recuerden que la fuerza es un vector, la masa un escalar y la aceleración también es un vector. Como la masa siempre es positiva, o sea, no hay ningún cuerpo que tenga masa negativa, la fuerza y la aceleración, o sea, esta sumatoria de fuerzas recuerden que es la resultante. La fuerza resultante y la aceleración siempre van a tener el mismo sentido. Sí, porque si multiplica por una cantidad positiva, esta sigue teniendo el mismo sentido. Sí, ¿se acuerdan cuando multiplican por negativo? Sí se invertía.
Pero como la masa no puede ser negativa, esto siempre se va a cumplir que van a tener el mismo sentido. Bueno, entonces la situación A nos dice que está subiendo con una aceleración de 1,50 o 1,5 metros por segundo al cuadrado. Entonces quiere decir que nuestra resultante está hacia arriba. ¿Qué quiere decir eso? Que esta tensión tiene que ser mayor al peso para que pueda subir. O sea, si le dice que la aceleración que está subiendo con una aceleración de 1,5, entonces la resultante está hacia arriba por esta ecuación que les dije, que la fuerza resultante y la aceleración tienen que tener el mismo sentido. Entonces escribimos sumatoria de fuerzas, en este caso va a ser en la vertical, es igual a la masa por la aceleración. O sea, que se acuerdan que en equilibrio siempre nuestras ecuaciones eran que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Hacíamos diagrama de cuerpo libre y hallábamos nuestra ecuación. Ahora nuestra ecuación principal siempre va a ser esta ecuación, que es la segunda ley. ¿Sí? Esto era cuando era equilibrio. Y ahora cuando hay aceleración, siempre vamos a usar que la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Entonces, sumatoria de fuerza en el eje vertical sería la tensión menos el peso, que es masa por gravedad, es igual a la masa por la aceleración. Sí, nos pide el módulo de la fuerza hacia arriba. Entonces lo que nos está pidiendo es esta fuerza T o la tensión T que puse yo. Entonces despejamos la T, sería M por A. Esto que está con negativo pasaría al otro miembro con positivo. Podemos hacer factor común acá en la masa y sería A más G. Entonces la masa es 1000 kilogramos, la aceleración es 1,5 y la gravedad es 9,8. ¿Cuánto da esto? Podemos hacer 1000 por 1,5 más 9,8 y obtenemos 11.300 newton. 11.300 newton. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Ok.
Entonces, para la situación A, en que el elevador se encuentra subiendo con una aceleración de 1,5 metros por segundo cuadrado, la tensión es de 11.300. Vamos a hacer ahora la situación B. Dice que sube a velocidad constante. Bueno, recuerdan que velocidad constante implica que la aceleración es cero, ¿sí? Porque recuerdan que aceleración es el cambio de la velocidad en el intervalo de tiempo. Cambio de velocidad, si no cambia la velocidad, entonces quiere decir que la velocidad en un instante 2 y la velocidad en un instante 1 son la misma, entonces v menos v es cero, ¿sí? Y cero dividido cualquier cantidad, no importa qué tiempo pasó, va a seguir siendo cero. Entonces, cuando les dice velocidad constante, automáticamente ustedes ya saben que eso implica que la aceleración es cero. Bueno, entonces hacemos la suma de las fuerzas en el eje vertical es igual a masa por la aceleración, pero la aceleración es cero, m por cero, esto entonces, masa por cero daría todo cero. Entonces la suma de las fuerzas nos va a salir que es igual a cero, ¿sí? Entonces, T menos mg va a dar igual a cero. Recuerden que ya dimos lo en estática, que cuando la aceleración era cero, se seguía estando o sea, podía moverse con velocidad uniforme. Entonces, no es nada nuevo lo que estamos haciendo ahora. T, despejamos, es igual a masa por gravedad. La masa es 1000 y esto es 9,8. Entonces, sería 9800 newton. Para la situación B. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ninguna duda, profe. Dale, está todo claro entonces. Sí. Bueno, vamos a hacer ahora entonces la situación C que nos pide, que es cuando el ascensor está bajando con una aceleración de 1,50 metros por segundo cuadrado. Entonces la situación C la situación C sería que ahora está el elevador bajando con una aceleración de 1,5 metros por segundo cuadrado. Si está bajando, quiere decir que la resultante, o sea, la fuerza resultante, está para abajo. ¿Sí? Entonces escribimos la misma ecuación, sumatoria de fuerzas en el eje vertical, en este caso, sería igual a la masa por la aceleración. Entonces, como la resultante ahora está hacia abajo, tiene que ser mayor esta fuerza. Entonces, sería mg
O sea, el peso, que es masa por gravedad, menos la tensión, es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Entonces vamos a despejar la tensión. Este que está con negativo pasaría al otro miembro como positivo. Te copiamos igual. Y este MA que está con positivo pasaría al otro miembro restando. Entonces esto podemos escribir igual así. T es igual a... Podemos hacer factor común la masa. Entonces si quieren ustedes ya podían ponerle los números, pero como a veces suelen redondear, depende de los datos que les dé. Yo acostumbro a hacer así todo literal y luego cargo los datos. Entonces masa sería gravedad menos aceleración. Sería entonces 1000 por 9,8 menos 1,5. ¿Y cuánto nos da esto? Escribimos 1000. Ven acá que sería al revés. Acá hacíamos la suma y acá le restamos. A ver. Sería 1000 por 9,8 menos 1,5. 8300. Entonces, para la situación en la que el elevador está bajando con una aceleración de 1,5 metros por segundo cuadrado, la tensión es de 8300 newton. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Estamos usando la segunda ley de Newton, que es cuando un cuerpo tiene aceleración. La suma de las fuerzas es la masa por aceleración. Aquí se iguala a cero porque en este caso la aceleración es cero porque se mueve a velocidad constante. Entonces siempre estamos usando esta ecuación. Y el diagrama del cuerpo libre ya saben hacer por la unidad uno que estuvimos haciendo. Bueno, y nos falta entonces la situación D, que dice que es que cuando está bajando, baja a velocidad constante. Entonces, el D, voy a hacer aquí porque no tengo más. Bueno, acá en realidad sí tengo mucho espacio para hacer, pero como luego tengo que generar el archivo, quiero que todo entre en este, como tengo que imprimir la clase, ¿verdad? Bueno, D, entonces voy a hacer aquí. Baja a velocidad constante. Bueno, está bajando, dice. Entonces nuestra resultante está así. Escribimos lo mismo, sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Velocidad constante implica que la aceleración es cero, entonces cero por m es cero, entonces la suma de las fuerzas en este caso también es cero como en el caso B, ¿sí? Entonces hacemos masa por gravedad menos la tensión es igual a cero, ¿sí? Entonces, este que está con negativo pasaría al otro miembro con positivo, entonces la tensión también sería masa por gravedad, la misma que nos dio en el B. Aunque acá hicimos T menos mg y acá mg menos T por lo del que ahí estaba subiendo y aquí está bajando.
Entonces, 1000 por 9,8 es también 9800 para la situación de... ¿Alguna pregunta? No hay ninguna pregunta, profe. Qué bueno, se está entendiendo todo entonces. Bueno, vamos a pasar entonces al siguiente ejercicio, el ejercicio 3 de la página 55, que dice lo siguiente. Considérense las masas MA 18 kilogramos y M, para que copie dos veces esto, y MB 20 kilogramos en el sistema que se ilustra en la figura. Obtenga el módulo de la aceleración y la tensión del cable que une a las dos masas. Entonces, tenemos un plano inclinado y tenemos dos bloques de masa A y B que están unidos por una cuerda que pasa a través de una polea, ¿sí? Y nos pide el módulo de la aceleración. Recuerden que la aceleración es, o sea, la magnitud de la aceleración. Bueno, ya saben que nuestra ecuación para resolver la aceleración es la suma de las fuerzas igual a la masa por aceleración. Entonces hacemos el diagrama del cuerpo libre. Primero me falta poner que aquí este plano inclinado tiene un ángulo de 30 grados. Entonces vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre para los cuerpos, ¿sí? Recuerden que cuando teníamos plano inclinado, era conveniente tomar nuestros ejes coordenados paralelos al plano inclinado, o sea, nuestro eje X, que esté así, y que nuestro eje Y esté perpendicular al plano inclinado. Esto ya hicimos también cuando dábamos estática, ¿sí? Sería nuestro eje X, nuestro eje Y. Hacemos entonces el diagrama del cuerpo libre del bloque B, que era el diagrama del cuerpo libre, las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. El peso siempre es vertical hacia abajo, ¿sí? Y peso era masa por gravedad, ¿verdad? Entonces puedo poner mv por g, ¿sí? Aquí recuerden que hay una reacción normal perpendicular a la superficie, por eso esta normal estaría en la dirección del eje Y, y este cable le está estirando al bloque B hacia arriba.
¿sí? Entonces, estas serían las fuerzas que actúan sobre el bloque B. Y para nuestro bloque A, es decir, como está en forma horizontal, podríamos tomar nuestros ejes aquí, la X y la Y, ¿sí? ¿Y cuáles son las fuerzas que actúan sobre el bloque A? El peso siempre es vertical y hacia abajo. Peso es igual a masa por gravedad, entonces podemos escribir masa de A por gravedad. Y este cable, ¿qué está haciendo? Le está estirando hacia arriba, o sea, le está sosteniendo, se opone entonces al peso. Entonces estas serían las fuerzas que actúan sobre A. Aquí no hay normal porque este no está en contacto con este. Si estuviera aquí en contacto, sí aparecería también una fuerza normal. Entonces, estas dos fuerzas son las únicas que actúan sobre A. Bueno, pregunto, ¿hacia dónde se va a mover este bloque? Miren los datos, dice que la masa de A es 18 y la masa de B es 20. Pregunto entonces, eh, ¿hacia dónde ustedes dicen que se va a mover el- los bloques? Hacia la masa B, profe, o me equivoco. Hacia A, pero voy a mostrar por qué. Ah, Pero ustedes se pueden, o sea, no va a pasar nada si ustedes suponen ya nomás un movimiento hacia cualquier lado. Solo que la respuesta le va a dar negativa, entonces tienen que cambiar nada más ya, decir que es como pasaba en estática con las reacciones. Recuerden que poníamos hacia un sentido y si suponíamos mal, o sea, si salía negativo, quiere decir que era hacia el otro lado nada más. Bueno, pero ¿cómo pueden saber hacia dónde? Tienen que analizar este. Como este está en un plano inclinado, en realidad no va a ser una fuerza de 20 la que le está estirando hacia acá, sino sería esta componente de este peso. Se fijan que este peso está vertical hacia abajo, pero como está en un plano inclinado sería esa componente la que le está estirando hacia este lado, ¿sí? Entonces ustedes hacen 20 por el seno de 30. ¿Por qué seno de 30? Esto también ya les había explicado, que la normal y el peso formaban el mismo ángulo. La normal y el peso forman el mismo ángulo que el plano inclinado. Eso ya les había mostrado también. Entonces esto también es 30 grados. Entonces aquí sería por el coseno y su otra proyección sería por el seno. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es 20 por seno de 30? El seno de 30 es un medio, esto le va a salir 10. Entonces, si A es 18 y esto es 10, quiere decir que es mayor hacia aquí, o sea que el movimiento sería hacia la derecha, o sea que el bloque A estaría bajando. ¿Sí? El bloque B va a subir y el bloque A va a bajar. O sea, el movimiento sería de esa manera. ¿Sí? No importa si ustedes hacían entonces el movimiento hacia allá, nada más que al resolver le va a salir después negativo y tenía que decir que
a veces le va a preguntar, como si acá te pide solo el módulo, le vas a dar la respuesta del módulo, ¿verdad? Pero a veces te puede decir si el bloque A está subiendo o bajando, como una pregunta, entonces si te salió negativo, tenés que decir lo contrario a lo que vos, a tu suposición. O sea que no se asusten si hacen algo mal. Bueno, entonces vamos a escribir las ecuaciones. Ahora siempre usamos la segunda ley de Newton que dice que la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Entonces vamos a escribir para el bloque B, ¿qué tenemos? El movimiento está hacia arriba, entonces esta tensión, no puse acá, tensión. Esta tensión tiene que ser mayor a esta componente que es mv por g por el seno de 30. ¿Sí? Entonces sería sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Escribimos T menos mv por g por el seno de 30. Es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Y para el bloque A, para el bloque A también escribimos sumatoria de fuerzas igual a masa por la aceleración. Aquí está bajando, entonces tiene que ser más grande el peso de A, entonces ponemos masa de A por gravedad menos la tensión igual a la masa por la aceleración. Pero en este caso sería la masa de A. Aquí estamos trabajando con la masa de B. ¿Sí? Entonces tenemos dos ecuaciones. Sería nuestra ecuación 1, la ecuación 2. Para el bloque A sería mayúscula. Bueno, entonces de la ecuación 2 podemos despejar la tensión, pasaría al otro miembro con positivo, entonces MA por G, y esto que está con positivo pasaría restando, ¿sí? Te pueden escribir de este lado, o sea, T igual a todo eso. Y esto podemos reemplazar aquí en la ecuación 2, ¿sí? Voy a escribir acá entonces. T igual a MA por G menos MA por A, voy a sustituir en esta ecuación 1. Vamos a escribir esto en 1. ¿Y cómo nos quedaría? MA por G menos MA por A menos MB por G, masa de B por gravedad, por el seno de 30, igual a la masa de B por la aceleración. ¿Sí?
Entonces, ahora vemos, queremos hallar la aceleración. Masa de B es dato, seno de 30 es un medio, masa de B es dato, gravedad sabemos que es 9,8. Entonces, vamos a despejar la aceleración. Entonces, esto que está con negativo, podemos pasar al otro miembro como positivo y quedaría ma por aceleración positivo, y esto está evaluado en este miembro, entonces masa de B por aceleración. ¿Sí? ¿Y qué nos queda en el primer miembro? Nos queda ma por g, y nos queda todo esto que es mb por g por el seno de 30 grados. ¿Sí? Bueno, ahora ¿qué podemos hacer? Aquí tenemos un factor común que es A, entonces quedaría entre paréntesis la suma de las masa A más masa B, ¿sí? La suma de las masas. Aquí tenemos un factor común que es la gravedad, entonces nos quedaría entre paréntesis la masa de A menos la masa de B por el seno de 30. Entonces, ¿cuánto vale la aceleración? Se fijan que esta suma de las masas le está multiplicando a la aceleración, entonces para despejar, tienen que pasar dividiendo. Recuerdan que cuando pasan de un miembro a otro, tienen que pasar con la operación contraria. Entonces, esto le está multiplicando, pasaría dividiendo. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos que reemplazar los valores. Vamos a hacer la calculadora. La gravedad es 9,8. Entre paréntesis, la masa de A es 18, menos la masa de B es 20 por el seno de 30, y esto está dividido por la suma de las masas, que es 18 más 20. Y obtenemos 2,06 metros por segundo al cuadrado. ¿Se entendió? ¿Se entiende? O sea, aquí lo que hicimos es poner ya sus valores. Esto es 9,8, la masa de A es 18, la masa de B es 20, y obtenemos el resultado. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya nos sale positivo porque hicimos ese análisis de la
de que el movimiento es de A hacia abajo y del bloque B está subiendo al plano inclinado. Bueno, y la tensión del cable también nos pide, entonces, como ya tenemos la aceleración, podemos usar, o sea, podemos reemplazar en esta ecuación. Tenemos que T es igual, o sea, la tensión es igual a la masa de A por la gravedad menos la masa de A por la aceleración. Entonces podemos hacer acá factor común masa de A y eso sería G menos A, o ya pueden poner ahí sus valores. Entonces, ¿cuánto sería la tensión? La masa de A es 18, esto la gravedad es 9,8 y la aceleración 2,06. ¿Cuánto sale esto? 18 por 9,8 menos 2,06. 139,32. Sí, 139,32 newton. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Bueno, en el libro está la respuesta al final, creo que ni se fijaron entonces, que dice que la aceleración es 2,84 metros por segundo cuadrado a baja, dice. Que ya está bajando, está bien, ¿verdad? Pero numéricamente no nos sale igual. Y la tensión sale 139,20 y nosotros nos salió 139,32. O sea, si esto sale en el examen, por ejemplo, ustedes van a marcar el más próximo, ¿verdad? Pero me dijeron a mí que se puso, o sea, que este resultado sale si invertimos los valores de las masas. O sea, que si el dato fuera que la masa de A lo que vale 20, o sea, que si ponemos que la masa de A, si la masa de A es 20 y la masa de B es 18, saldría ese resultado que está en el libro. Vamos a ver si es cierto lo que me dijeron. 9,8 por, o sea, voy a cargar otra vez esta aceleración. Ahora, entonces, la masa de A sería 20 menos la masa de B, que es 18, por seno de 30,
Sobre la suma de las masas quedaría igual. Ahora sería 20 más 18 y 18 más 20 era igual. Bueno, y debería darnos ahí el 2,84. Sí, o sea que esta es la respuesta si la masa de A es 18 y la masa de B es 20. Y si fuera al revés, es el resultado que da. Entonces, seguro que hubo un error al cargar los datos. An- Entonces atiendan que a veces pueden haber respuestas que están equivocadas. O sea que atiendan mucho eso. Sí, bueno, alguna consulta. Parece que no están, tienen todos sus libros ya. Parece que no están entendiendo. Bueno, si no hay consultas, pasamos al siguiente ejercicio. Este ejercicio está en la página 66 y dice así, es el 6 y dice, considérense las masas M1 igual a 18 kilogramos, M2 igual a 12 kilogramos y M3 igual a 6 kilogramos en el sistema que se muestra en la figura. Suponiendo que las poleas sean de pesos despreciables y sin rozamiento, cuando le dice eso lo que implica es que las tensiones que unen estos bloques son iguales, que ya hicimos en el ejercicio. O sea que esta tensión que pasa por esta polea, que es de peso despreciable y sin rozamiento, dice que las tensiones son iguales. O sea, no hay ninguna pérdida de fuerza entre ellas. Y entonces esta otra tensión que une el bloque 2 y el bloque 3, esta tensión entre ellas también sería la misma. ¿Sí? Esta tensión sería una y esta otra tensión 2. Y además despreciable el rozamiento entre los bloques y la superficie. O sea, este cuerpo 2 está sobre esta superficie y dice que se desprecia el rozamiento. O sea que aquí no vamos a poner fuerza de rozamientos y aquí tampoco, que eso facilita mucho. Entonces nos pide calcule la intensidad de la aceleración del sistema y las tensiones en las cuerdas. Bueno, recuerden que la aceleración es un vector, por eso nos dice la intensidad que sería el módulo de la aceleración. Bueno, página 56. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primeramente? El diagrama del cuerpo libre de los bloques. Este, esta parte del trapecio que está, o sea, sería un plano inclinado aquí, tiene un ángulo de inclinación de 45 grados. ¿Sí? Entonces recuerdan que cuando teníamos un plano inclinado, lo más conveniente es tomar nuestros ejes coordenados, uno tal que sea paralelo al plano inclinado y el otro perpendicular. Entonces sería nuestro eje X, nuestro eje Y. ¿Sí? Entonces, el diagrama del cuerpo libre
para el bloque de masa 1 sería el peso es vertical y hacia abajo siempre. Y el peso ya sabemos que es masa por gravedad. Entonces, el peso 1 sería m1 por g. Y también aquí está la normal, que siempre cuando hay contacto, la reacción normal es perpendicular a la superficie de contacto. Y también ya saben que siempre el ángulo que forma el peso y la normal es el mismo ángulo del plano inclinado. O sea que este ángulo va a valer también 45. ¿Sí? ¿Cuál es otra fuerza que está actuando sobre el bloque 1? Esta cuerda, imaginen que si suelta se va a ir para abajo, ¿verdad? Entonces lo que está haciendo esta cuerda es, él está estirando para arriba al bloque. Entonces esas serían las fuerzas que actúan sobre el bloque 1, o sea, el diagrama del cuerpo libre de la masa 1. ¿Sí? El diagrama del cuerpo libre para la masa 2, ¿cómo sería? Recuerden, el peso es siempre vertical hacia abajo, entonces aquí estaría m2 por g. Aquí tendríamos la reacción normal. Estoy haciendo mal, en realidad no vamos a usarlo esta ecuación, pero estoy poniendo porque estamos haciendo el diagrama del cuerpo libre del 2. Como cuando ustedes rinden selección múltiple ya no hace falta que... Pero sí le va a servir dentro de la carrera cuando tengan que entregar su ejercicio resuelto. Bueno, entonces sería una tensión T, ¿verdad? Y recién dijimos que cuando le decían que las poleas son de peso despreciable sin rozamiento, lo que implica que toda esta tensión en esta cuerda es la misma. Entonces, este bloque 1 que está haciendo, le está estirando para abajo, entonces sería así. Y este bloque 3 le está estirando para este lado, hacia la derecha. Entonces aquí habría una tensión prima, le voy a poner. O podemos poner tensión 1, tensión 2, pero como acá hay 1, 2, 3, voy a ponerle así T y T prima. O sea, esta tensión que une la polea, lo que son iguales entre sí. Se fijan, este es T igual a T, y esta T prima sería igual a esta otra tensión prima que está estirándole para arriba al bloque 3. ¿Sí? Aquí siempre el peso es vertical hacia abajo. Aquí no aparece normal porque estas no están en contacto con esta pared. ¿Sí? Entonces sería el diagrama del cuerpo libre de 2. Aquí tenemos el diagrama del cuerpo libre del 3. Bueno, pregunto, ¿hacia dónde dicen ustedes que se va a mover los bloques? ¿Hacia dónde se moverían los bloques?
¿Nadie sabe? ¿Nadie da una opción? Recuerden que si suponen mal, igual le va a salir nada más negativo. Pero es como el ejercicio anterior, o sea, hacia dónde se movería, si esta masa 2 se va a mover hacia la izquierda o hacia la derecha, va a depender de cuál sea más grande, si esta fuerza o esta fuerza. Entonces, podemos hallar la componente en esa dirección de este peso. O sea, si hacen 18 por el seno de 45, seno de 45 es raíz de 2 sobre 2, quedaría 9 raíz de 2. Y esto es 6, entonces es más grande, 9 raíz de 2 es más grande, entonces el movimiento sería hacia la izquierda para el bloque 2, hacia abajo para la masa 1 y hacia arriba para la masa 3. O sea, todo se va a estar moviendo en ese sentido antihorario, digamos. ¿Sí? Vamos a poner así para hallar nuestras ecuaciones. Y esto estaría entonces bajando. El bloque 1 va a bajar, el bloque 2 se va a mover hacia la izquierda y el bloque 3 estaría subiendo. Si nos sale positivo es que mi suposición está bien, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a escribir las ecuaciones para el bloque 1. Esto sería entonces, esta componente del peso sería M1 por G por el seno de 45. ¿Sí? Entonces, si el movimiento es para abajo, o sea, si está bajando el bloque 1, escribimos entonces para el 1, sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Sería la suma de la fuerza, entonces, ¿qué fuerzas están en esa dirección del movimiento? Sería M1 por G por el seno de 45 menos la tensión igual a la masa 1 por la aceleración. ¿Sí? Entonces, para el 2, hacemos también la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por aceleración. Entonces, como el movimiento es hacia la izquierda, escribimos la suma de la fuerza T menos T', es igual a la masa por la aceleración, entonces en este caso la masa 2 por la aceleración. Y para el bloque 3, también sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Como el movimiento es hacia arriba, la resultante está hacia arriba, recuerden. Entonces sería T' menos masa 3 por gravedad. Igual a masa por aceleración, en este caso es la masa 3. Bueno, entonces tenemos tres ecuaciones. Sería la ecuación 1, esta sería la ecuación 2 y esta sería la ecuación 3. ¿Sí? Entonces,
Acá tenemos t menos t' igual a masa 2 por a en la ecuación 2. Entonces, podemos despejar t y t' de estas ecuaciones y sustituir en la ecuación 2. En la ecuación 1, entonces podemos despejar la tensión. Tan negativo pasaría al otro miembro como positivo. Entonces, ¿cómo quedaría? T igual a M1G seno de 45 menos M1 por A. ¿Sí? Porque esto pasaría al otro miembro y esto pasaría como negativo y queda así. Entonces, en la ecuación 1 despejamos la tensión T. De la ecuación 3 podemos despejar T' y quedaría M3 por A más, o sea, este que está en negativo pasa al otro miembro como positivo, M3 por G. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a reemplazar en la ecuación 2 esas tensiones que despejamos, ¿sí? Entonces, tenemos acá T y escribo. T es igual a M1G por el seno de 45 menos M1 por A. Y T' es igual a esto, pero acá tenemos un signo menos, o sea, poner todo entre paréntesis, es igual a M2 por A. ¿Sí? Entonces, M1 es dato, gravedad sabemos que es 9,8, seno de 45 también es un número, M1 tenemos de dato, M3 tenemos también, gravedad, todo. Entonces, la única incógnita ya es la A, la aceleración. ¿Sí? Entonces, vamos a eliminar este paréntesis. Entonces, esto copio igual a, multiplica. Bueno, cuando tienen negativo frente a un paréntesis, ya saben que tienen que cambiarle los signos a los términos que están dentro del paréntesis. Entonces, sí. Entonces, ahora vamos a pasar al otro miembro, todos los que tengan A, la aceleración. Entonces sería M2 por A. Este que está con negativo pasaría al otro miembro con positivo. Este también está con negativo, también pasa como positivo. ¿Sí? Y aquí queda entonces este que tiene gravedad, M1G por seno 45 y M3 por gravedad. Entonces sería M1 por gravedad por seno de 45 menos masa 3 por gravedad. ¿Sí? En el segundo miembro de la ecuación tenemos el factor común entre estos tres términos es la aceleración. Entonces, ¿qué quedaría entre paréntesis? La suma de todas estas masas. Voy a ordenar numéricamente, como sería masa 2 más masa 1 más masa 3, es lo mismo que poner ya la masa 1, nada más para ordenar masa 2 más masa 3. Recuerden que el orden de los sumandos no altera la suma. Y aquí el factor común sería G, la gravedad. Entonces sería M1 por seno de 45 menos la masa 3. ¿Sí? Entonces, aquí es igual la aceleración. Ese paréntesis que está
multiplicándole a la aceleración va a pasar al otro miembro dividiendo. Entonces nos queda que la aceleración es igual a, aquí, acá era 45 grados. Masa 1, perdón, gravedad por masa 1 por seno de 45 menos masa 3 dividido masa 1 más masa 2 más masa 3. Este le está multiplicando, pasa al otro miembro dividiendo. Entonces, ¿cuánto sale la aceleración? La gravedad es 9,8 por la masa 1 es 18 por el seno de 45 menos la masa 3 que es 6 kilogramos. Esto tenemos en el numerador y en el denominador tenemos la suma de las masas que es masa 1 18 más masa 2 que es 12 más masa 3 que es 6, ¿verdad? Más 6. Y entonces la aceleración sería 1,83 metros por segundo al cuadrado. ¿Alguna pregunta? 1,83 metros por segundo al cuadrado sería nuestra aceleración. ¿Alguna consulta hasta aquí? Hasta acá. Vamos a mirar un poco si está en vivo todavía. Sí, ahora les leí, pero no tienen que en el micrófono no digan. Bueno, vamos otra vez. Nos falta entonces hallar, ya tenemos la aceleración. Si revisan en su libro, en la parte final, ejercicio 7.6, salió exactamente igual. Entonces, está bien. Y nos pide también la intensidad de la aceleración, ya tenemos, y las tensiones en las cuerdas. O sea, nos falta hallar esta tensión T y nuestra tensión que le llamé T'. Como ya tenemos la aceleración, recuerdan que acá despejamos de la ecuación uno despejamos la tensión. Entonces, como ya tenemos la aceleración, es nada más reemplazar su valor ahí, ¿verdad? Voy a escribir igual acá. Entonces, la tensión, o sea, puedo poner aquí y voy a hacer la calculadora ya nomás, perdón, no. Entonces, la tensión a cuánto sería igual. La calculadora, aquí, sería la masa uno que es 18, ¿sí? Por la gravedad, que es 9,8 por el seno de 45 menos la masa uno
que es 18, por la aceleración, que es la que obtuvimos, que es 1,83. Entonces, reemplazando esta aceleración aquí, obtenemos una de las tensiones que nos pide. 91,79 newton. ¿Sí? 91,79 newton. Y la otra tensión, acá tenemos de la ecuación 3 que habíamos despejado, ¿a cuánto es igual? La masa 3 es 6 por las aceleraciones que hallamos, 1,83, más la masa 3 que es 6 por la gravedad, que es 9,8. Entonces, obtenemos que la otra tensión sería 69,78 newton. Las fuerzas se miden en newton, recuerden la aceleración en metro por segundo al cuadrado. Todos estábamos trabajando en un sistema internacional, por eso que esas son sus unidades de medida. Bueno, la respuesta del libro dice que la tensión 1,2, o sea, la que une el 1 con el 2, es 91,79, que yo le llamé T, y la tensión 2,3, o sea, la que une el cuerpo 2 con el 3, es 69,83. Ahí lo que hay una pequeña diferencia de decimal ya otra vez. Pero bueno, marquen el más próximo. Bueno, ¿alguna pregunta? No, profe. No, profe. Dale. ¿Están entendiendo todo? Entonces me alegra mucho. Bueno, entonces vamos a hacer el último ejercicio para el día de hoy, que es un ejercicio de gravitación, de la fuerza de atracción gravitatoria que dieron el sábado. Dice el ejercicio 8 de la página 56, dice, averigüe la intensidad de la fuerza de atracción gravitacional de la Tierra sobre la Luna, conocidos los siguientes, o sea, los siguientes datos: masa de la Luna 7,5 por 10 a la 22 kilogramos y la masa de la Tierra 6 por 10 a la 24 kilogramos, y la distancia del centro de la Tierra al centro de la Luna es 3,84 por 10 a la quinta kilómetros. Bueno, vamos a dibujar entonces aquí. Esto sería la Tierra. Suponer que esta es la Tierra y esta es la Luna. ¿Sí? Y nos da la distancia entre sus centros. Bueno, el sábado dieron esto, que cuando dos cuerpos tenían fuerzas de atracción, ¿recuerdan? Aquí sería una fuerza. Esta sería la fuerza
con que la Luna le atrae a la Tierra y esta sería la fuerza con que la Tierra le atrae a la Luna, ¿sí? Sería la Tierra, sería la Luna. Sí, y recuerden que estas fuerzas eran de la misma dirección, el mismo módulo, pero de sentidos contrarios, ¿sí? Y esta fuerza, recuerden que la fuerza era un vector, era igual a menos g por masa 1 por masa 2 dividido el cuadrado de la distancia entre ellos. O sea que decía que la fuerza de atracción gravitacional era proporcional, o sea, multiplicado por una constante, proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. Y este signo menos solamente indicaba que eran fuerzas de atracción. ¿Sí? Esta era la ecuación. Esta G es la constante de gravitación universal que es igual a 6,67 por 10 a la menos 11. En el sistema internacional. En realidad era más largo, pero se suele usar con dos decimales, ¿verdad? 6,67 3, 2, 3, 1 por 10 a la menos 11 en el sistema internacional, Newton por metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. ¿Sí? Se suele usar estos dos decimales más 6,67 por 10 a la menos 11 en el sistema internacional. Bueno, como nos pide la intensidad es el módulo. Entonces el módulo de la fuerza es el módulo de esto, o sea, el valor absoluto. Recuerden que entonces podemos escribir F, ya como el módulo de la fuerza, como G sería, nuestra masa 1 sería, digamos, si esto es 1, esto es 2, sería la masa de la Tierra por la masa de la Luna y dividido esa distancia que une su centro. La distancia entre dos esferas, digamos, si no es, ¿verdad? Es la distancia entre los centros, sería entonces esta D, digamos. Bueno, entonces nuestra constante G vale 6,67 por 10 a la menos 11, o podemos escribir todo esto, pueden guardar ya por ejemplo en su calculadora. Masa de la Tierra es 6 por 10 a la 24 kilogramos, masa de la Luna es 7,5 por 10 a la 22 y dividido la distancia que es de 3,84 por 10 a la quinta kilómetros. ¿Sí?
Como vamos a usar este 6,67 en el sistema internacional, es metro, no kilómetro, esto hay que pasar a metro. Entonces, 1 kilómetro es 1000 metros. Entonces hay que multiplicar por 1000 esto para pasar de kilómetro a metro. Entonces sería dividido 3,84 por 10 a la quinta por 1000 o 10 al cubo, pueden poner también. Y toda esta distancia, no se olviden que está al cuadrado. Y ahí obtenemos el módulo o la intensidad de la fuerza. Bueno, vamos a la calculadora. En el numerador tenemos 6,67 por 10 a la menos 11 por 6 por 10 a la 24. Y en el denominador tenemos 3,84 por 10 a la quinta por 1000. Todo eso está al cuadrado. ¿Sí? ¿Y cuánto nos da esto? 2,03 por 10 a la 20. Y vemos la respuesta del libro y dice 2 por 10 a la 20. O sea, como es 2,03, deja nomás en 2 por 10 a la 20. Entonces, 2,03 por 10 a la 20, voy a poner más exacto. Newton. Porque estamos trabajando en sistema internacional. Cuando recuerden cómo nos pide solamente la intensidad del módulo, por eso que este negativo ya no ponemos aquí. Ese negativo solo indica que es una fuerza de atracción. El positivo sería repulsión, pero no vamos a ver porque solamente vamos a trabajar con esta cosa. En electricidad sí van a dar, y en magnetismo que hay, que se atraen y que se repelen, pero en este siempre van a ser de atracción. Y siempre vamos a trabajar con el módulo, pero recuerden nomás como teoría que ese negativo indica que es una fuerza de atracción. Por si en la respuesta les pregunte cosas de... ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, si nadie tiene ninguna consulta, terminamos la clase por el día de hoy.